Ava Max no obtiene todo el mérito que se merece. Está claro que el artista actualmente no está rozando el olvido, y menos con casi 30 millones de reproducciones semanales en Spotify. No obstante, tampoco está cerca de una base sólida para poder mantenerse vigente en la industria musical. ¿Y a qué se debe eso? Aunque la intérprete albanesa ha cosechado temas exitosos, presentaciones de calidad y una estética que ha llegado a encantar al público general, aún no la logran ubicar como la siguiente promesa de la música popular, tachándola múltiples veces como una moda pasajera. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Ava Max y sus problemas dentro de la industria de la música. Antes de empezar, conozcamos un poco más a nuestra artista. Los primeros pasos de Ava Max en la música se remontan mucho antes de su sencillo Cúspide. A lo largo de su trayectoria, siempre ha intentado encajar en una industria que no se le ha puesto nada fácil. Las ansias de la búsqueda de aquel reconocimiento hizo que tomara caminos equivocados. Sin embargo, jamás se rindió. En 2008, completó y publicó en su página de MySpace su primer EP, titulado con su nombre de nacimiento, Amanda Kay. Todo esto para poder mostrar su talento como cantante y encontrar alguna disquera que pudiera promocionarla. Después de ser rechazada por varias compañías discográficas y productores, la intérprete en 2013 adoptaría el seudónimo de Ava y sacaría a la luz su tema Take Away the Pain, mostrándose con una imagen completamente diferente de la que conocemos ahora, pero sin despegarse de la electrónica pop. Luego de publicar alguna que otra canción en SoundCloud, la artista poco a poco ganaría popularidad y con esto llamaría la atención de muchos sellos, firmando su primer contrato con Atlantic Records. Esto marcaría una nueva etapa para su carrera musical, optando por su conocido nombre artístico de Ava Max y su característico corte de cabello. En pleno 2018 conseguiría su primer éxito con Sweet by Psycho, pista que alcanzaría el top 10 del Hot 100 de Billboard, dándose a conocer al fin al mundo entero. Y con ello, 2 años después, su álbum debut, Heaven and Hell. Con este pequeño repaso de su vida artística, podemos notar una reciente fama de la cantante. Sin embargo, ¿cuál fue el gran problema de Ava Max para ser tachada como una moda pasajera? Para responder esta pregunta, nos basaremos en primer lugar en el material que nos brinda el artista y cómo su disquera lo gestiona. La música de Ava tiene una clara referencia al dance pop y al electropop, con letras que hablan abiertamente del poder femenino, el amor y la resistencia, fomentando un mensaje de empoderamiento a sus admiradores, los cuales en su mayoría son jóvenes. Algo que vimos reflejado en su smash hit Sweet by Psycho, logrando encabezar la cima de más de 20 países y superando la cifra de 1.000 millones de reproducciones actualmente. Pese a los triunfos con el tema, la crítica arrasó con ella, calificándola como una canción genérica y olvidable, dejando de lado la visión del artista de intentar traer de vuelta la música disco. De cierta manera lo pudo lograr, brindando sencillos como Turn o Salt, los cuales contienen elementos disco de los años 70, mezclados con la potente técnica vocal de Max, transmitiendo brillo, glamour y confianza. Sin embargo, no llegaron a alcanzar la popularidad que obtuvo el primer single, sin olvidar que la canción opacó a las demás, las cuales volvieron a repetir la misma fórmula, algo visto en el segundo sencillo, So Am I, contando con matices similares en la producción para poder repetir el mismo impacto de Sweet by Psycho. Por desgracia, la longevidad de los charts americanos y europeos disminuyeron al paso del tiempo. El principal problema con Ava Max no fue que sacara una pista parecida a la que le dio la fama, que en sí sería lo ideal, sino el tiempo que dejó pasar entre una y la otra, una separación de 7 meses, siendo el sencillo principal de agosto del 2018 y el segundo de marzo del 2019. Lo que provocó el poco apoyo por parte del público, ya que siempre hay que aprovechar el auge que se obtiene con un hit e ir sacando otras canciones para mantenerse reconocible en el mercado musical. Es cierto que Ava aún seguía siendo vigente, pero la falta de proyectos lanzados en aquel periodo de 7 meses causó que solo fuera identificada como la chica de aquella canción, y no como la artista que es. Aún con estos fallos, pudo ganarse un nombre en países europeos, donde colaboró con cantantes populares de los territorios, y así moldear una fanbase fiel a ella. Y esto se demostró con su éxito de Kings and Queens, tema que mostraba una nueva propuesta del artista, adoptando una base pop
pop y experimentando con el glam rock. Comercialmente el sencillo logró casi el mismo triunfo que el lead single, apoderándose de un top 15 en el Hot 100 de Billboard, contando también la cima de más de 10 listados en todo el mundo. Los expertos de música alabaron el trabajo de Ava, tanto por la lírica poderosa de la pista como por la producción del mismo, y la capacidad del artista de llenar la pista de baile. La ayuda de la aplicación TikTok logró que la canción ganara más popularidad ante las personas jóvenes, asimismo de una promoción masiva. A esto se sumaron otros proyectos antiguos de ella, sea su tema promocional Not Your Barbie Girl. Sin duda, parecía que Ava Max regresaría al trono. A pesar de ello, tanto su disquera como ella cometieron otra vez el mismo error. La popularidad del single fue tan grande que opacó a los siguientes y cualquier otro tema lanzado, dando prioridad al sencillo que era más famoso, mientras que los otros, en vez de impulsarlos, los abandonaban. Luego de una larga espera de 2 años, en 2020, por fin, Heaven and Hell sería lanzado al mercado, siendo retrasado por la pandemia. El proyecto fue acumulando el hype de los oyentes de la música popular, siendo el debut de un artista que presentaba propuestas con una gran calidad y donde parecía que volvería a revivir el género pop. No obstante, la recepción comercial no fue la esperada, llegando a las 500.000 copias a fecha de hoy, por ende alcanzando el puesto 27 en el prestigioso Billboard 200, mientras que en los otros charts del mundo no pudo tocar la cima. Aunque la crítica aplaudió la propuesta electrónica dance dentro del trabajo, fue reprochado por la falta de originalidad en base a su estilo y estética. El álbum abarca una temática ya vista en muchos otros discos, el concepto del dualismo, en este caso el cielo y el infierno. Fue esto mismo que los expertos musicales atacaron del debut, con ello las comparaciones que recibe el artista con Lady Gaga, llegando a la pregunta, ¿Ava Max es la nueva Lady Gaga? Muchos críticos alegan este parecido en estética y estilo musical de Ava con los inicios de Lady Gaga. No es muy difícil comparar las canciones de estas dos artistas, ya que una como la otra abarcan el género del electropop, además de haber trabajado con un productor en común, Red One. Si hablamos de la estética, Ava no solo ha sido acusada de copiar el estilo de cabello de Gaga en su era de fame, sino también en la extravagancia y conceptos en sus presentaciones visuales o videoclips. Sin embargo, el estilo conceptual de ambas cantantes son muy diferentes. Asimismo, no es de extrañar que Max se haya inspirado de cierta manera en Gaga, ya que en los últimos tiempos se ha vuelto un referente en la moda, estética y música para los nuevos artistas de esta generación. Ava no es la nueva Lady Gaga, simplemente es una cantante que está iniciando en una industria donde lo más fácil es la crítica de la comparación, algo que le ha pasado a la misma Gaga en sus comienzos. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Ava Max es una moda? Cualquiera puede ser una moda, tanto artistas reconocidos y leyendas han sido marcados como una a lo largo de sus carreras, y Max no es la excepción. Hay que tener en cuenta un factor muy importante, y es que tan solo está en los primeros años de su despegue en la industria musical. Y aunque haya cometido algún que otro fallo en temas de marketing, es de admirar que aún siga siendo una de las artistas más escuchadas de la actualidad. Su problema al no ser acreditada con la fama que en realidad merece, se basa en la poca relevancia que obtiene al sacar un single. En territorio europeo, tiene ya de antemano una imagen reconocible, consiguiendo un éxito moderado. Por lo contrario, en Estados Unidos, aún le falta plasmarse como un artista. Por este motivo parece que tiene menos valoración, ya que por desgracia la industria del pop gira mayormente en América del Norte. El caso de Ava Max puede recordar al de Dua Lipa, un artista que empieza desde cero hasta conseguir un smash hit como lo fue New Rules, vinculado ese éxito al mismo intérprete, hasta que más adelante logra impactar no solo en el stream, sino también en la misma cultura pop, tal como lo hizo con su álbum Future Nostalgia, ya analizado en el canal. A Ava tan solo le falta conseguir ese impacto para ser consagrada en la industria. Mientras tanto, observaremos cómo prosigue su trayectoria y cómo su nueva era progresa con su lead single, Every Time I Cry. Ava Max está moldeando su nombre en esta generación, siendo tendencia y apoyada por una audiencia que en un posible futuro la podrá convertir en la próxima icono pop. Si tienes ganas de dar tu opinión y discutir de por qué Ava Max no está teniendo todo el mérito y reconocimiento que se merece, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Y si quieres que en un futuro haga un análisis de su álbum debut, puedes demostrarlo dejando tu pulgar arriba.
Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook, mi TikTok y mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.